Buenas noches, comunidad. Me presento. Soy Luis. Tengo 22 años y trabajo en un McDonald's en mi ciudad en Estados Unidos. La verdad, este no es el trabajo de mis sueños, pero no está mal. Aquí pasan algunas situaciones frustrantes, aunque pequeñas, como clientes que piden cambios en su orden a última hora, niños corriendo por todas partes y el clásico estrés de los turnos nocturnos. Pero hay una experiencia en particular que me pasó y que no puedo dejar de pensar. Es algo que hasta el día de hoy me tiene muy perturbado. Esto pasó hace unos meses, en uno de esos turnos tranquilos que de pronto se vuelven pesados, porque ya es tarde y solo quieres irte a casa. Yo estaba encargado de limpiar la zona de juegos, esa área donde están los toboganes, los túneles y el área de pelotas. Era tarde y normalmente a esa hora ya no hay tantos niños porque las familias empiezan a irse, pero ese día todavía quedaban unos pocos. Recuerdo que llegó una señora con 3 niños, 2 niñas y un niño. No eran muy grandes, la mayor tendría unos 7 años, el niño como 5 o 6, y la más pequeña aproximadamente 4 años. La señora los dejó jugar mientras ella se sentaba en una de las mesas. Los niños se veían normales, reían y corrían por todos lados como cualquier niño haría. Yo estaba limpiando cerca de la entrada del área de juegos y los veía de reojo mientras hacía mi trabajo, pues me agradaba escucharlos reír. Pero algo que me llamó la atención fue que a pesar de que solo eran ellos 3 en esa área, las niñas parecían estar tramando algo. Mientras el niño jugaba contento lanzando pelotas, las niñas de pronto se quedaron serias mientras la mayor le decía algo en el oído a la pequeña. Cuando de verdad sentí algo de preocupación, fue cuando parecía que estuvieran discutiendo por algo en voz baja. La niña pequeña parecía estar respondiendo algo un poco asustada, como si la mayor le estuviera reclamando algo. Y no solo eso, sino que hasta cierto punto, la hermana mayor de pronto cambió su rostro. Estaba seria, como enojada, mientras miraba hacia el área de pelotas donde estaba su hermano. En ese momento me detuve a observar un poco más, porque el ambiente se sentía raro. No sé cómo explicarlo. Era como si el ambiente se hubiera puesto muy tenso, como si algo no encajara. Pasaron unos minutos y la señora llamó a sus hijos porque ya era hora de irse. Los niños pequeños salieron corriendo hacia ella, pero la niña más grande no salió. Se quedó en el área de pelotas. Yo me acerqué y le dije: «Oye, tu mamá ya te está llamando, es hora de irse». La niña me miró pero no dijo nada. Solo se quedó ahí, sentada entre las pelotas, como si no quisiera moverse. Fui a donde estaba la señora con los 2 niños y le dije que su hija seguía en la zona de pelotas. Ella me miró confundida y me respondió algo que me dejó helado. «No, solo son ellos». En ese momento pensé que me estaba jugando una broma o que no había escuchado bien. Le insistí: «Pero señora, su hija mayor se quedó en el área de pelotas, solo que no quiere salirse». La señora negó con la cabeza y hasta pareció un poco incómoda. «Yo vine solo con mis 2 hijos, no hay nadie más». Ahí fue cuando me quedé totalmente confundido. Regresé al área de juegos para buscar a la niña, pero cuando llegué ya no había nadie. Revisé cada rincón, el tobogán, los túneles, las esquinas, todo. Era como si la niña nunca hubiera estado allí. Volví con la señora confundido y le conté que ya no veía a la niña. Entonces algo raro pasó. La señora me preguntó cómo era la niña que yo había visto. Le describí a la niña: cabello largo y oscuro, tez clara y llevaba un vestido gris oscuro con zapatos negros. Cuando terminé de describirla, la señora se quedó en silencio. Su expresión cambió por completo. Parecía pálida como si hubiera visto un fantasma. Me pidió que le repitiera la descripción, y cuando lo hice, me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Esa descripción coincide exactamente con la amiga imaginaria de mi hija», me dijo. Yo no sabía qué decir, pero entonces empezó a contarme más.
Al parecer, su hija había estado hablando de una amiga imaginaria desde hacía meses. La llamaba Luna y decía que jugaban juntas. La familia no le había dado mucha importancia al principio, porque ya saben, los niños inventan cosas. Pero las cosas se habían vuelto más raras. La niña decía que Luna le pedía que hiciera cosas malas, como romper cosas o portarse mal con su hermano. Y no era solo eso. La niña empezó a decir cosas que no eran propias de su edad, pensamientos negativos y frases llenas de odio que parecían venir de lo más siniestro de una persona. De hecho, me contó que ya la habían llevado al psicólogo porque ellos estaban preocupados, pero los médicos no encontraron nada fuera de lo normal. Solo decían que probablemente era una etapa o algo así, pero la madre estaba convencida de que había algo más, sobre todo porque, según su hija, Luna siempre estaba con ella. Y ahora que le describiera a una niña que coincidía con esa amiga imaginaria, la dejó en shock. En ese momento yo no sabía qué pensar. Intenté tranquilizar a la señora diciéndole que tal vez era solo coincidencia, pero la verdad es que yo tampoco estaba tranquilo. Lo que vi no se sentía como una simple imaginación infantil. Era algo más. El ambiente, la manera en que la niña interactuaba y, sobre todo, cómo desapareció sin dejar rastro. Todo era muy extraño. La señora se fue con sus hijos, pero antes de salir me dijo algo que me dejó pensando aún más. Si esa niña era Luna, entonces no es solo una amiga imaginaria. Algo está siguiendo a mi hija, y estoy segura que es algo muy oscuro. Esa frase me ha perseguido desde entonces. No puedo evitar preguntarme qué era esa niña que vi esa noche. ¿Era un demonio? ¿Un espíritu? ¿O simplemente una alucinación mía? Pero si fuera solo mi imaginación, ¿por qué la madre reaccionó así? ¿Cómo es que mi descripción coincidió exactamente con lo que su hija había contado? Desde esa noche, no puedo dejar de pensar en lo que pasó. He tratado de convencerme de que fue mi imaginación o algún malentendido, pero hay algo en mi interior que no me deja estar tranquilo. Cada vez que paso cerca del área de juegos, siento un peso extraño, como si algo invisible estuviera presente, aunque no lo puedo explicar con palabras. Lo que más me inquieta es la expresión de la madre cuando le describía a la niña. No era solo miedo. Era como si algo que ella trataba de ignorar hubiera cobrado vida de repente. ¿Qué fue lo que vi esa noche? ¿Por qué esa niña parecía tan real? No sé si fue una coincidencia, algo paranormal, o si estoy atando cabos que no existen. Pero me pregunto, ¿qué quería esa amiga imaginaria? ¿Por qué seguía a su hija? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué piensan que fue? ¿Creen que estas cosas pueden pasar de verdad? ¿Que algo como un demonio o una entidad pueda seguir a un niño haciéndose pasar por un amigo imaginario? Me gustaría mucho leer sus opiniones, porque esto es algo que todavía no puedo entender del todo. Gracias, Glenn.